Muy buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén escuchando. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos a una personalidad muy importante en todo esto de la tecnología, nuestro querido Rodrigo Rocha Martínez, que está en México, en la ciudad de Querétaro. Bienvenido, querido Rodrigo, es para nosotros un honor tenerte aquí. Por favor, cuéntanos quién es Rodrigo y por qué te interesa la tecnología. Muchas gracias, Rubí, y a ti y a toda la audiencia que nos está escuchando. Les mandamos un gran saludo desde aquí, desde la hermosa República de Querétaro, así le digo yo. La parte de la tecnología el día de hoy es algo que nos está llevando a una evolución. Entonces, ¿qué me interesa en particular? Es cómo la tecnología nos va a ayudar a evolucionar como seres humanos en nuestra vida cotidiana y todo lo que implica la parte de tu vida personal, más aparte de la vida profesional y efectivamente todas tus relaciones y el cómo podemos ir viviendo, conviviendo los seres humanos y el desarrollo llamado tecnología, ¿no? Ese es mi interés. Muchas gracias, Rodrigo. Yo sé que tú tienes varios negocios, que eres profesional, que das clases en la universidad. Cuéntanos un poquito de tu quehacer diario. Por supuesto, muchas gracias. Sí, efectivamente, como lo mencionas, de naturaleza soy consultor, ¿no? Y coach consultor. He unido esas dos áreas y las he diversificado y puestas al servicio en varias vertientes. La primera es ser profesor a nivel universitario en una universidad que es bastante, pues, fuerte aquí en México y en el mundo, que es la Universidad del Tecno de Monterrey. También estoy como conferencista en diferentes universidades como la NAhuac, como la parte de la Normal de Querétaro, la parte de la UCEBEC, que es justamente la encargada de todas las escuelas a nivel primaria y secundaria. Y ahí en la Normal estoy como asesor de tesis de maestría. Entonces, esa es la vertiente educativa. Y en la parte personal, tengo mi empresa que se dedica a certificar en coaching, tanto a nivel personal como coaches de vida, la parte ejecutiva cuando te dedicas a la parte empresarial y la parte de los docentes. Hoy se está abriendo una vertiente muy interesante de cómo un profesor, al gestionar al talento llamado alumno, pues nos enfrentamos a bajar una tecnología llamada conocimiento versus el alumno que se está floreciendo en la parte humana, manejo de emociones, conflictos, etcétera, ¿no? Esas dos partes, esa es digamos que mi parte profesional y como amor al arte soy deportista y actualmente tengo dos presidencias, la presidencia de la Liga Máster de Natación de Querétaro, que esa termino funciones en este año, y la otra, por la cual me voy en 2 semanas al Mundial de los Trabajadores, allá a Lutraki, Grecia, es la presidencia de Querétaro de Ágora, que es la promotora del deporte. Entonces, esa es la parte de mi pasión. La parte de cómo, eh, al unir diferentes vertientes, el ser humano tiene que evolucionar. Entonces, una mente buena en un cuerpo bueno, pues efectivamente hay un desarrollo integral del ser humano, ¿no? Entonces, y ahí viene Excelente, la excelente. tecnología. Fíjate que cuando uno habla de tecnología, muchas veces se nos olvida la parte humana, ¿verdad? Que por ahí escuché yo que la transformación digital es humana, dice, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta. Y tu tema, pues, es el cómo gestionar el talento en la era digital. Es Y solo correcto. aquí como una anécdota muy personal, te cuento que mi hija, una de mis hijas, bueno, todos mis hijos fueron nadadores cuando eran adolescentes y una de mis hijas es nadadora máster. Así que mira, pues te la voy a contactar para que hagan algo Orlando y Querétaro de natación máster, ¿verdad? Excelente, Por excelente. favor, claro que Bueno, sí. hablemos entonces en la gestión del talento en la era digital. Ese es el tema que queremos discutir hoy. ¿Y cuál es el principal reto que tenemos? Porque como dijimos, ¿verdad? Transformación digital, inteligencia artificial, todo esto, pero ¿y el talento humano? ¿Cuál es el reto para gestionar el talento en esta era
tan tecnológica. Muy bien. Yo creo que en este momento lo que nos estamos enfrentando es los procesos. La tecnología nos está ayudando a agilizar los procesos de manera impresionante. La comunicación, cómo podemos entablar esa comunicación asertiva donde estamos remotamente en muchos lugares o realmente estamos hablando hoy de gente de que está en campo, en el trabajo, en operativo y cómo puedes mejorar esa comunicación de manera inmediata para poder tener claramente la toma de decisiones de manera ágil, ¿no? Y versus el tema del humanismo, ¿no? Justo cómo una tecnología debe de facilitar ese proceso de comunicación sin olvidarnos del factor humano, sin olvidarnos del ser. Y ese es el reto principal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es donde hoy los empresarios nos enfrentamos a esa transformación digital de la administración del talento. Claro, y fíjate que una de las principales emociones que suceden con el talento humano es el miedo. Me voy a quedar sin trabajo. Yo me recuerdo, fíjate, hace muchísimos años, y aquí ya estoy delatando mi edad, yo estudié con IBM, fui de las primeras mujeres que estudiamos tecnología. Cuando no existían las carreras en América Latina, no existían las carreras de tecnología. Entonces IBM daba becas para que uno se pudiera capacitar en esta área, en ingeniería de sistemas. Y me recuerdo que en un momento estuvimos asesorando a una de las empresas más grandes en Centroamérica de telefonía y las primeras computadoras. Y una persona dijo, no, esto es del diablo. ¿Cómo va a ser eso que hace en minutos lo que yo me tardaba en horas? Renuncio. Y se fue, fíjate, renunció. Y los demás se quedaron con pánico y dijeron, y entonces yo ya no voy a ser útil aquí. Y eso me quedó a mí grabado, fíjate, fue hace muchos años, pero aún ahora lo veo, porque con la inteligencia artificial eso es el pánico, ¿verdad? Y entonces la inteligencia artificial va a hacer mi trabajo y yo me quedo sin trabajo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros los gerentes, los directivos, manejar este miedo y de verdad aprovechar la tecnología? Muy bien. Aprender. Eso es justamente. Creo que el ser humano tradicionalmente dice, ah, bueno, ya te graduaste, felicidades, entonces ya, felicidades, ya estás graduado, la licenciatura, ya dominaste y tienes el éxito, ¿no? Y no, creo que en estos momentos lo que menos vas a dejar de hacer es aprender. Entonces, el ser humano se enfrenta a su propia evolución. Entonces, ¿el miedo a qué? Es a convertirte cada día a una persona diferente, ¿no? A estar aprendiendo. Entonces, la parte de lo que es la inteligencia artificial, la parte de la automatización, la parte de la analítica de datos, la parte de ese aprendizaje continuo, es justo eso. La tecnología nos va a facilitar a tener la información en este preciso instante. ¿Sí? Entonces, es más, en lo que tú y yo estamos hablando, ya existe esta tecnología que ya está escuchándonos y está haciendo esa analítica de datos, ¿no? Entonces, ¿a qué te lleva? Te lleva a desarrollarte a ti como persona, ¿sí? A desarrollarte a esas nuevas formas de trabajar. Y entonces, dentro de mi artículo que compartí es justamente la flexibilidad. Nosotros debemos de tener hoy justo esa flexibilidad para poder tener un modelo híbrido, un modelo versátil para poder establecer estas nuevas formas de trabajo. Entonces, si nosotros empezamos a unir la inteligencia artificial junto con la automatización, más aparte esa analítica de datos, entonces ahí está atrás la tecnología, ¿no? Entonces nos lleva a un aprendizaje continuo y esa personalización de ti como persona humano para poder establecer esa administración de esa información. Entonces, nos volteamos a la experiencia del empleado y el bienestar del ser humano, donde debemos de evolucionar. Ya basta con esos trabajos de que tú eres mi colaborador, tú eres mi empleado, tú estás abajo de mí. No, ya se acabó. Vamos a empezarnos a ver a la parte
social de ese gap de desarrollo que ya se empieza a cerrar. Por eso estamos en una era interesante. Ahora, con eso nos lleva a la flexibilidad, a la gamificación, que es justamente el cómo voy a poder empezar a aprender, que es la parte de la realidad aumentada, donde ya no es necesario el experimento humano, sino más bien ya es ya desarrollar a través de la tecnología para poder optimizar esas inversiones, esa parte de realidad aumentada donde nos va a permitir o donde nos está permitiendo simular cosas, procesos antes de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, todas esas plataformas nos lleva a esa colaboración digital, a ese mundo digital donde nosotros vamos a establecer esa nueva forma. Entonces, ahí está el reto. Si yo estoy dispuesto como ser humano a, a la era del cambio, nunca ha cambiado esto, pero antes era lento el proceso del cambio. Antes era, ¿sabes qué? Pasaron 60 años. A lo mejor una persona dice, sí, pues yo llevo haciendo esto trabajando 60 años y me ha funcionado. Le digo, sí, solo que ahorita son 6 horas. Entonces, si en 6 horas no cambias, ¿sí? Entonces ya te está dejando atrás esta era. Entonces, he recibido muchísimos comentarios de, Rodrigo, este es el formato que llevo usando 20 años y así debe de funcionar. Le digo, no, ya no, tienes que cambiar. No, es que estoy en contra. Entonces me doy de baja. Perfecto, date de baja. Y entonces, ahí es donde las instituciones, los organismos, las empresas debemos de acompañar al proceso de cambio, ¿no? Porque si no, va a haber una lastra, un freno en la evolución. Y dijiste algo muy importante, fíjate, Rodrigo, y es que los directivos, los que estamos en puestos de decisión, somos los primeros que tenemos que aprender continuamente. Correcto. Y muchas veces resulta que cuando hay un curso, hay capacitación, todos van menos el gerente, menos el de hasta arriba, ¿verdad? Porque no, yo ya lo sé, yo no quiero. Yo creo que esto de la tecnología es al revés, ¿verdad? El primero que tiene que estar en el aprendizaje continuo es el directivo. Claro, Todos los de hasta arriba somos los primeros que tenemos que estar en el aprendizaje continuo. Dijiste algo muy interesante, en lo que estamos hablando ya están cambiando las cosas. Lo que creemos que es mañana. Mira, ya yo va. cuando miro algo, miro de cuándo es. Si es de hace 15 días, digo, no, no, ya no. Quiero algo de ayer o de antier, ¿verdad? De hace 15 días ya está muy bien. Ya no Ya, quiero, pues, ya no. ya no. Entonces, no es como antes, como tú dices, ¿verdad? Uno aprendía y era un curso al año para actualizarse. Ahora prácticamente tiene que ser una cultura organizacional de aprendizaje continuo. Correcto. Mira, ¿y qué relación tiene todo esto con las KPIs? Ahí es donde una empresa se debe de voltear hacia la parte de esos indicadores de desempeño que son los óptimos para tu negocio, ¿no? Entonces, ahí, de parte de nuestro interés de estar aquí con el Florida Institute of Management, prácticamente es compartir eh, esta filosofía que tenemos donde la misión, visión y valores, que es parte, digamos, filosófica de una empresa, la transformamos en estas herramientas duras de negocio, como la estrategia para comercial, la estrategia financiera, la estrategia de gestión del talento, la estrategia de gestión de producción. Y esos indicadores es justo la analítica de datos que te debe de decir, toma esta decisión en tiempo y forma. Entonces, los indicadores de negocio se vuelven elementales para poder tomar decisiones de manera asertiva y de manera muy ágil. Por eso, la parte de las estrategias clave que estamos nosotros promoviendo, y por eso es la parte del artículo que viene, es la adopción de herramientas colaborativas, de tal manera, ¿sí?, que esa centralización de la información nos dé esos indicadores para poder tomar las decisiones y de manera colaborativa interdepartamental. ¿Por qué razón? Porque no somos un solo departamento, somos un sistema. Entonces, hoy
nos enfrentamos a esta parte de las organizaciones centradas en el cliente, ¿no? La parte de una organización enfocada al cliente, pero a nivel sistémico, pero es el cliente externo y el cliente interno. Entonces, ahí está la parte de nuestro reto, la parte de las estrategias clave que nos va a ayudar la tecnología a tener esa información para mejorar nuestra toma de decisiones, ¿no? Ese es ahí donde los indicadores de negocio, los KPIs, los Key Performance Indicators, toman una, una importancia mayúscula, porque si no tienes la información correcta, tomas una decisión y puede causar Claro, muchos bueno, problemas. y la tecnología en esto nos ayuda muchísimo. Cien por ciento. Entonces, antes pues había que tomar estadísticas, tomar nota, tabular a mano, etcétera, o con algún software, pero ahora con inteligencia artificial, fíjate, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, tengo mi AI Companion aquí en Zoom. Y cuando Correcto, terminemos me va a decir que hablamos, que hablaste tú, que hablé yo. Me ¿verdad? recuerdo antes uno necesitaba fulanito de tal, tome notas por favor de nuestra reunión, ¿verdad? Ahora pues lo hace la inteligencia artificial. La Entonces, taquigrafía. sí, la taquigrafía, sí, sí. Correcto. Todavía una de mis hijas estudió secretariado y esa era una parte importante, la taquigrafía. Y ahora imagínate, solo le apacho aquí donde dice AI Companion, le doy clic y está tomando nota de todo lo que nosotros estamos conversando. Ah, Entonces, y no al solamente, terminar, claro, claro, ajá, no solamente te está tomando notas, le vas a pedir un resumen. Y ese resumen te va a decir, oye, ¿de qué hablaron? Dime los 5 puntos importantes. Entonces te va a hacer un resumen, porque ya literal se mete a nuestra conversación, administra y no, como está conectada en Internet, entonces te da marco de referencia, ¿no? claro, claro. Entonces, Todo eso es de aprovecharlo en realidad porque nos ayuda muchísimo a los líderes, ¿verdad? A los directivos para ver cómo podemos. Mira, yo sé que en uno de tus negocios que tienes con Intercima, también tienes una alianza con Intercima. Yo sé que ustedes tienen un programa. ¿Nos puedes explicar un poquito de este programa que por puede supuesto. ayudar mucho para que el directivo se capacite él y también toda su empresa para manejar todo este cambio tan violento y tan continuo, ¿verdad? Por supuesto. Justo estamos implementando con el film este distintivo. Y este distintivo nos lleva a dos áreas importantes. La primera es, la metodología es SDAY-ESEP, así le llamamos. Es el sistema de diagnóstico empresarial integral y la estructura consciente empresa viviente. Es una filosofía. De manera conjunta, nosotros lo que hacemos a través de un diagnóstico muy poderoso, ¿por qué muy poderoso? Porque generalmente los diagnósticos en la actualidad o en las décadas pasadas te decían cómo está tu análisis FODA, tu análisis PESTEL, tu análisis de la empresa, cómo estás con respecto al mercado, ¿no? Y por otro lado, aparte, decían, bueno, a ver, háblame de ti, de tu filosofía, de tu misión y tu visión y a ver cómo son tus valores y la cultura organizacional, la descripción de puestos, y esa descripción de puestos alineada a un indicador, ¿no? Pero estaban por separados. Entonces, cuando nosotros hacemos esta intervención, este análisis, pues realmente te damos dónde estás calificado, comparándote con una empresa mundial. Esta empresa mundial es un parámetro de cada industria, tiene sus particularidades. Entonces, tomamos esa información de la industria y ese es nuestro deber ser. Hacemos el diagnóstico y hacemos un plan estratégico de pasos. Pero hay un reto. Generalmente te dicen, ay, qué bonito, ¿no? Ya tengo el diagnóstico, ya tengo los pasos. Ok. ¿Y el acompañamiento qué? Cuando nosotros hablamos de un acompañamiento, es justo esa interpretación, la experiencia que tenemos acompañando diferentes empresas de diferentes rubros, entonces tenemos una versatilidad de ideas frescas. Y esas ideas frescas las llevamos con un empresario para ayudarle a tomar unas decisiones disruptivas. Y esas decisiones disruptivas nos
nos fortalecemos con la inteligencia artificial, con la parte de la tecnología, para poder validar y hacer escenarios y toma de decisiones anticipadas para simular los posibles resultados. Entonces, metemos perspectiva estratégica, metemos la parte de análisis. Obviamente, no podemos dejar atrás el tema del PEST, de la situación del FODA, de la situación de la empresa, y aparte lo que es el sistema de desarrollo humano. Entonces, al unir esto, se hace un programa de 10 meses, porque realmente es una transformación de 10 meses, un año que estamos trabajando con la persona, con el equipo, y enseñamos a trabajar. Bajamos esa administración del cambio, que ese es justamente lo fuerte, porque una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la administración del cambio. Nos vamos a enfrentar con lo que dijiste al principio, Rubí, miedo, miedo al pensamiento, miedo al cambio. ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, ¿sabes qué? Metimos una computadora, metimos un sistema, me van a correr. Digo, no, ¿quién te dijo? ¿Por qué te voy a correr si llevo invirtiendo contigo 10 años en el trabajo? Mejor ayúdame con esa experiencia a evolucionar. Y eso muy pocas personas lo ven, ¿no? Entonces les gana el miedo, les gana esa sensibilización Yo personal, creo, fíjate que es miedo tanto del gerente, del dueño de la empresa, del directivo, como del colaborador. por supuesto. Entonces, cada uno con su miedo y la cosa se paraliza, ¿verdad? Porque el miedo paraliza, nos impide pensar. Entonces, muy interesante lo que has dicho, me encanta el programa. Eh, Creo que es lo que necesitamos, como una hoja de ruta donde sabemos dónde ir y también el hecho de que dure 10 meses, ahí es donde tú hablas del acompañamiento. Porque Correcto. ahorita yo conozco algunas empresas que hacen un diagnóstico rapidísimo porque están usando inteligencia artificial, ¿verdad? Pero después, ¿y ahora qué hago? Ya es como ir al médico, ¿verdad? Y te dice, usted tiene esto y esto y esto, y adiós. No. Entonces te tienen que dar el tratamiento y tú tienes que ser activo en el tratamiento. Entonces, en esta parte, pues me encanta lo del acompañamiento. Y si quieren más detalles sobre esto, pues se contactan aquí con Florida Institute of Management y les podemos dar ya todos los detalles. Y mira, ¿y cómo se unen estas tendencias nuevas que hay de la gestión del talento en la era digital? ¿Cómo se unen y cómo lo podemos manejar nosotros los directivos que estamos bombardeados por todas estas cosas tan nuevas en estos momentos? Muy bien. Estas tendencias están muy interesantes en estos momentos, como bien lo dices. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Bueno, diferentes pasos, ¿no? Eh, primera instancia, las estrategias que previamente había compartido, ¿no? La parte de adoptar herramientas colaborativas, la parte de manejar la información, la parte de esa colaboración interdepartamental, la flexibilidad de trabajo, ¿no? La gestión de esos proyectos. Pero bueno, ahí está esa información que viene del diagnóstico. Ahora la tendencia es crear un ambiente de abierto y seguro para el cambio, ¿no? Que ahí es donde la creatividad y la innovación debe de emanar de los equipos o vivir dentro de los equipos colaborativos. ¿Por qué? Porque de esas situaciones que vamos a vivir dentro de un diagnóstico y las nuevas ideas, debemos de potencializarlas para poderlas llevar a cabo. Entonces, la tendencia es crear ambientes abiertos, seguros, ¿no? Diseñar esos espacios físicos y virtuales que inspiren esa creatividad, que esa es una de las tendencias, ¿sí? Crear esos espacios físicos, hablar de diversidad e inclusión, eso es muy importante hoy en la parte del ser humano, cómo esa tendencia empieza a emanar. Eh, Antes no era necesario pensar en espacios de baños, literal, para la parte de ser inclusivos, ¿no? Entonces, hoy hay una gran tendencia de, a ver, eh, vamos a darle trabajo a las personas que no tienen visión, las personas que están en sillas de ruedas, las personas que no, que son sordomudas.
Entonces, todas esas situaciones, si debemos de ser empresas con ese tipo de tendencia, ¿no? Luego, la parte de la juventud y hoy necesitamos retos. ¿Sí? Ya no es el tema de trabajar por trabajar, sino es quiero un reto, quiero lograr un objetivo, quiero una meta que sea la parte también de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, todo eso respaldado con la parte de la tecnología. Entonces, esta parte de meterlo a través de esa gamificación, ese emprendimiento, esa innovación, es justamente las tendencias que debemos de incorporar en nuestras empresas. Gracias, Rodrigo, muy interesante. Bueno, y para despedirnos aquí de nuestra audiencia, yo quisiera que nos dieras unos tres consejos, unos tres tips, ¿verdad? Para los que estamos en puestos de dirección, que queremos gestionar nuestro talento de una mejor manera. Y ya hablamos de eso en esta entrevista, pero danos tres tips así muy puntuales para que nos quede claro qué cosas tenemos que hacer inmediatas. Muy bien. Tres tips o tres pasos. Uno, hablando de la digitalización, la parte de la tecnología, necesitamos aprender, crear un ecosistema donde la creatividad, la innovación debe de florecer de manera natural. Las personas deben de ser capaces en ese ambiente de darte su creatividad, ¿no? Hay muchísima potencia allí. Entonces, primero es crear ese ecosistema para poder tener la creatividad y la innovación al lado de la tecnología, claro está, para que pueda nacer nuevas ideas. Punto número uno. Punto número dos, la parte de la humanización de la parte de la tecnología. Y la humanización de la tecnología quiere decir que a través de estos espacios, esta tecnología, no te olvides nunca, de atrás viene una persona con pensamientos, emociones, con una forma de vida y que a veces necesita esa orientación para poder convivir con la tecnología, convivir con esas nuevas eras. Entonces, necesitamos acompañar al ser humano a esa adaptación de la tecnología de la nueva era. Entonces, el segundo punto es humanizar la tecnología de manera integral, porque obviamente esa es parte de nuestro momento de hoy, cuidar al ser. Y por último, el tema que es muy controversial, ¿no? Que por eso metemos en nuestra filosofía la parte de los indicadores, la filosofía del bono productividad, y el bono productividad viene para el tercer tip. Debemos de convertirnos en sociedades, empresas o sociedades empresariales donde las personas que trabajan ahí cumplen sus sueños de vida. Entonces, esa parte donde tú pones al servicio la empresa del ser humano, que eso es muy diferente, ¿ok? Cuando tú pones al servicio esa empresa para poder, llamémoslo como un barquito, este barco llamado empresa, estamos todos juntos. Entonces, en este barco, si yo cumplo que todos los miembros del barco sean felices, entonces el barco va siempre a estar innovando, va a estar creciendo, va a estar a la vanguardia. Entonces el tercer tip es conviértete en un agente de cambio a través del cumplimiento de los sueños de tus colaboradores. Y de ahí vamos a voltear este mundo, vamos a cambiar esos estratos sociales, los vamos a hacer añicos. ¿Por qué razón? Porque hoy, si nosotros empezamos a vernos a través de la felicidad del ser humano, un ser humano feliz es un ser humano productivo, es un ser humano que te da, que te intercambia vida por innovación, por esa entrega,
y ahí es cuando se convierte uno en un alto desempeño. Entonces, esos son los tres tips. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante porque tú lo acabas de decir, el empleado que está feliz, contento, cumpliendo sus sueños, pues es más productivo y los que nos dedicamos a todo lo que es comercial, pues lo que queremos es más ganancias. Pero en lugar de martirizar al talento, los hacemos felices y todos ganamos, ¿verdad? Todos ganamos. Y esa es una Muchísimas gracias. filosofía, perdón, Rubí, es una filosofía que no es nueva, ¿ok? Quiero aclararlo. A lo mejor nosotros estamos ya impulsando fuertemente esto y gracias al Florida Institute of Management que nos está confiando con esta filosofía y este diagnóstico y este distintivo. Pero les pongo uno de muchos ejemplos. Grupo Bimbo. Grupo Bimbo es el claro trabajo empresarial que se ha dedicado a cumplir sueños y ahorita es imparable, Sí, es a nivel mundial, ¿verdad? Muy interesante. completo. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. En realidad fue muy interesante. Espero que esta no sea la última vez. Te vamos a seguir invitando aquí a estos foros. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos por tu tiempo y por todos esos tips y esta conversación que queremos que siga, ¿verdad? Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, pero estamos muy agradecidos y deseamos que tengas muchos éxitos en todas tus empresas y en tu docencia universitaria. Y un saludo muy cariñoso para México. Muchísimas gracias, Rodrigo. Chao, chao. Gracias a ustedes. Un abrazote.